vida. Cuando era como niño, siempre cuento de esa etapa de la niñez, porque no hay evidencia, no hay testigos ahorita, ustedes no vivieron conmigo en la niñez, pero yo recuerdo que llegaba un día, siempre llegaba un día en que mi mamá decidía que la casa se iba a limpiar totalmente. Llegaba un día. ¿Lo tenía agendado mi mamá? No. Había puesto en el calendario con una X señalando que llegando el día 14, ese día, no. Nosotros no lo sabíamos. Ella tampoco lo había dicho, pero llegaba ese día y solamente ella lo sabía. El día en que ella iba a limpiar, el que iba a tirar un montón de cosas, el día en que se va a escuchar el grito, si no lo viene a recoger se va a la basura, y en aquel tiempo que no había camión de basura, se va a, ya tenía una fogata mi mamá donde todas las cosas se estaban quemando. Y entonces llegaba ese día. Mi hermano y yo no sabíamos que ese día había llegado, nos levantábamos como siempre a buscar qué comer, y después de comer, como había un patio muy grande, pues a jugar en el patio, a explorar en el patio, a matar hormigas y todos los animalitos que hubiera ahí. Entonces nos aproximábamos, pero de repente se escuchaba la voz de mi madre diciendo: vengan a hacer esto, vengan a hacer lo otro, vengan, ayúdenme esto. ¿Y saben cuál era la actitud de mi hermano? Era así de que, mamá, íbamos quejándonos. ¿Por qué no lo hace mi hermana? ¿Por qué no lo hace mi papá? Íbamos quejándonos y refunfuñando. Y mi mamá entonces, ante la respuesta, respondiendo a lo que nosotros estábamos diciendo, ella nos decía esto: si no fuera por mí, si no vengo a limpiar aquí, ustedes de seguro ya estuvieran durmiendo con gusanos. Así nos decía mi mamá. ¿Dicen ustedes lo mismo? No, ¿verdad? Okay. Pero así nos decía mi mamá. Entonces nosotros teníamos que cooperar, y por último mi mamá se molestaba, nos decía que éramos unos flojos, unos desordenados, que éramos hijos del vecino, en fin. Total que ese día la casa se terminaba totalmente limpia. Pero emocionalmente no terminábamos limpios. Terminábamos como medio enojados, medio cansados, mi mamá frustrada, nosotros frustrados, y total que terminaba el día de limpieza y lo único beneficiada era la casa. Era la casa. Dice que hay una historia de un general sirio allá en la Biblia, y siempre a veces he predicado de ese pasaje. Se encuentra en el libro de Reyes, capítulo 5, y si quiere vaya conmigo para que vayamos viendo esta historia. Y Segunda de Reyes, capítulo 5, trata de la historia de Naamán. Y Naamán es un general sirio, y él está enfermo de lepra. Y entonces él, para sanar de esta enfermedad, hace un viaje a Israel. Y es enviado para ser sanado a la casa del profeta Eliseo. Y en el versículo 10, que es donde se empieza a narrar esta escena de la sanidad de Naamán, desde el versículo 9, dice así la palabra de Dios en 2 Reyes capítulo 5, dice: así que Naamán, con sus caballos y sus carros, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Dice el versículo 11: Naamán se enfureció y se fue quejándose: yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor, su Dios, y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar no son mejores que no del agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. ¿Saben qué pasaba con Naamán? Naamán padecía de esto, de estar quejándose y refunfuñando, síntomas de una enfermedad espiritual que había en su vida. Él estaba enfermo de lepra, pero tenía otra enfermedad más peligrosa que se mostraba cuando él hablaba quejándose y refunfuñando, mostrando su orgullo. La verdad, ese orgullo y esas muestras de quejas que él tenía era algo que le iba a matar, y no la lepra. Porque tan poderoso era esta situación, esa actitud que él tenía,
que se olvidó que él estaba a punto de morir. Él no tenía más opciones ya en su vida. Él había ido a Israel porque había visto que posiblemente allí se iba a salvar y no iba a morir de alguna otra manera, pero no de la enfermedad que tenía. Pero debido a su orgullo, debido a las quejas, debido a su mal genio que él tenía, él iba a morir de lepra. Pero en ese momento parecía ser que a él no le importaba más otra cosa que su propio ego satisfecho, que su propio orgullo y total, que ya se iba regresándose a su casa, quejándose y refunfuñando. Esta situación de quejarse y refunfuñar es muy típico a veces en las familias. No me van a dejar mentir ustedes, pero los hijos siempre se quejan y refunfuñan. Siempre andan quejándose. Y nosotros los adultos no nos quedamos atrás. Estamos quejándonos y refunfuñando. Es decir, un día se nos pasa el camión, nos quejamos y refunfuñamos. Se nos invita a la junta del agua, ¿cómo vamos quejándonos y refunfuñándonos? Se nos invita a la junta de padres de familia, que ellos no tienen nada que hacer, pues yo tampoco, pero de todas maneras, o sea, quejándonos y refunfuñándonos. Ahí vamos. Siempre en nosotros está esa actitud. Pero hermanos, es una alerta también de cómo está nuestra vida espiritual. Pero entonces, ¿cómo lograr? ¿Cómo reducir más bien? ¿O cómo minimizar? Nosotros, en los niños pequeños, nosotros somos los adultos, somos los que vamos a ayudarles. En los adolescentes, ellos ya también deben estar aprendiendo a cómo lograr salir y tener esas actitudes de estar quejándose y refunfuñando. En el libro de Filipenses, capítulo 2, vamos a ir hasta allá, el libro de Filipenses, capítulo 2, se habla sobre la vida de Jesús. Filipenses, capítulo 2. En el versículo 5, estaba hablando de Jesús. Jesús tenía que cumplir la misión que Dios le dio. Jesús tenía que mostrar el amor de Dios. Pero para él mostrar el amor de Dios, él tenía que tener cierta actitud. Para cumplir la voluntad de Dios, Jesús tenía que tener la actitud de estar quejándose y refunfuñando. Para nada, ¿no? No tenía que tener, si la tenía, entonces no iba a poder mostrar el amor de Dios. Nosotros íbamos a conocer entonces de un Dios que también se la pasa quejándose y refunfuñando. Por eso Jesús tenía otra actitud. De hecho dice en el versículo 5, en la traducción que hace la Nueva Versión Internacional, dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Y de ahí empieza a narrar cómo Jesús se humilla, y se humilla voluntariamente. En la Reina Valera traduce así la palabra: ustedes tengan el mismo sentir de Jesús. De hecho, la palabra que está ahí en el idioma griego, aquí hice mi anotación de cómo se llama esa palabra, se llama pioneo. Esa palabra lo que significa es tener una actitud mental para actuar en base a. Entonces, la palabra de Dios nos invita a tener una actitud como la actitud de Jesús. Pero para tener la actitud de Jesús, nosotros tenemos que entender también qué es lo que queremos hacer con nuestra vida y con nuestras familias. Es decir, si nosotros queremos tener esa actitud, si nosotros también queremos ayudar a nuestros hijos y a nuestras hijas para que ellos cambien esa actitud. Decía alguien, un jovencito, que él se justificaba sus malas actitudes diciendo que pues la razón por qué él se portaba rebelde, porque se portaba como quería, tenía esa actitud negativa ante la vida, es porque su papá consumía demasiadas bebidas alcohólicas y total que su casa no había paz. Y muchos de los que escuchaban decían: bueno, sí tiene razón, él es justificable, por esa razón actúa así. Pero lo más curioso es que si tú le ibas a preguntar al papá que estaba alcohólico la razón por la que él se comportaba así, él decía que en la niñez fue maltratado por su papá. Si se dan cuenta, entonces uno podría pensar: bueno, es justificable entonces que se porte así.
Pero si vamos a desenterrar a su papá del panteón, pues entonces él diría, es que también mi papá se portó de esta manera. Entonces, toda una cadenita. Y por lo tanto todo el mundo dice, yo me porto así porque la otra persona tiene la culpa y la otra persona, yo me porto así pero tiene la culpa. Entonces, no hay un sentido de responsabilidad. Pero hoy somos invitados a que nosotros veamos lo que querramos para nuestra vida, lo que querramos para nuestra familia, y nosotros poder dar un paso y decir, ok, no tengo justificación alguna. Yo puedo cambiar mi actitud para mejoría de mi vida y para bien de mi familia. ¿Saben, hermanos? Hay un test que psicológico sobre, bueno, tipo filosófico sobre las actitudes de las personas. Y este test es de poner en la mesa un vaso de agua que tiene hasta la mitad de agua y preguntarle a las personas qué es lo que ven. Entonces, la respuesta de uno depende cuál es su actitud. Por ejemplo, el que dice que está medio lleno, ¿qué dice? ¿Cuál es su actitud? Es positiva. Pero el que dice que está medio vacío, ¿cuál es su actitud? Es pesimista, es negativo. Y nosotros podemos entender que si nosotros queremos hacer cosas, hacer proyectos o cumplir con nuestros proyectos, sobresalir en algo, todo depende de la actitud. De hecho, a mí me gusta ver los partidos de fútbol o de otras disciplinas. Y me gusta ver en la televisión cuando los camarógrafos logran llegar donde el entrenador está hablando con el equipo. Y le está dando palabras de ánimo, si usamos esta estrategia vamos a ganar. Nos está animando para que sus jugadores salgan con una actitud de ganador. Estaba viendo una caricatura donde el personaje de la serie de esa caricatura logra entrar al vestidor de su equipo favorito de fútbol americano. Y él está emocionado de que a lo mejor su equipo puede ganar, pero cuando escucha que el entrenador dice, ¿saben qué? Llegamos hasta aquí y no importa si ganamos o perdemos, vamos a divertirnos y a jugar y a mostrar lo grandioso que es este deporte. Y dice este personaje, ya perdimos, porque así hablan los perdedores. Porque los ganadores nunca piensan en que van a divertirse. Ellos piensan y van a decir, vamos a ganar. Fíjense que, hablando de eso, tuve una junta de padres de familia, sí, fui un poquito quejándome, refunfuñando, y estaban hablando acerca de las actividades deportivas que va a tener la escuela de Rafita. Y la maestra de educación física estaba diciendo que no solamente se van a leer las reglas de juego limpio de parte de los niños, sino que también los padres de familia van a leer un reglamento de juego limpio, es decir, que ellos van a estar tranquilos, que van a estar disfrutando que sus hijos pierdan o ganen, porque al fin y al cabo tienen 5 o 6 años, para que no les exijan nada más, porque decía ella, porque ha tocado que a veces los padres de familia empiezan a gritarle al árbitro, empiezan a presionar a su hijo, y total que se convierte en una discordia que los niños saben qué está pasando, simplemente ellos están con timidez, ellos apenas están saliendo del cascarón y están haciendo lo que se les pide. Pero se les invita a los padres de familia a que no estén quejándose ni refunfuñando por cómo salgan las cosas. Entonces, les invita a la maestra a que tengamos una buena actitud. La actitud donde quiera estar, ¿no? Si leemos la historia de Benito Juárez, si leemos la historia de los grandes personajes, encontraremos que ellos tenían actitudes con las que nosotros soñamos tener. Soñamos tener una actitud de triunfador nosotros, pero estamos todavía cansados de la vida. Pero aquellos que han triunfado en la vida se levantan como si el clima fuera el mejor clima donde ellos estuvieran viviendo. La actitud. Entonces es importante que nosotros nos enfrentemos y digamos, si yo quiero que en mi casa cambien las quejas y los refunfuños, yo tengo que disponer de mi actitud para tener otra perspectiva de la vida. Y tengo que enseñarles a mis hijos a tener otra perspectiva. Leí en la mañana una frase que decía así,
Si tú no te ríes de las tragedias que te pasan en tu juventud, en tu vejez, no tendrás nada que contar, nada que divertido que decir, solamente contarás puras quejas y lamentos. Quejas y lamentos. Entonces, la palabra de Dios nos invita a nosotros a que tengamos una actitud, la actitud como de Jesús. Esa actitud. ¿Cómo es esa actitud? Yo le puse a esa actitud un nombre. Actitud que pone las cosas en perspectivas. Actitud que pone las cosas en perspectiva. ¿Por qué razón este tipo de actitud? Si vamos otra vez allá al libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 10 en adelante, si se acuerdan que esta historia nos quedamos cuando, en el versículo 12, nos quedamos cuando Naamán estaba quejándose y refunfuñando. Ay, mira, mejores ríos allá. Yo así me lo imagino, ¿no? Me lo estoy imaginando como yo me quejo, ¿no? ¿Para qué voy a ir esto? Mejor me fuera para mi casa. ¿Para qué hice tanto viaje? Tanto gasto que hice. Esa chamaca que está de sirviente en mi casa, ni sabe nada, no sé por qué le hice caso a una esclava. Ustedes no sé de qué manera se quejan, no lo digan ahorita. Pero de qué manera se quejan y refunfuñan. Pero lo que ocurre acá, en la historia bíblica, en el versículo 13, dice: entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle y le dijeron: Padre mío, vean lo que le dijeron estos personajes. Dice: si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Entonces dice en la palabra de Dios que Naamán les hizo caso a sus criados. ¿Se dan cuenta? Esos criados estaban entendiendo lo que estaba pasando con Naamán. ¿Qué es lo que estaba pasando con Naamán? Él iba a morir. Ellos tenían bien la perspectiva de la vida. Estaban bien claros de lo que estaba pasando. Estaban bien claros de lo que estaba sucediendo. Y entonces hablan con Naamán para ponerle también las cosas en perspectiva. Para que él se diera cuenta y reconociera que sí, la verdad, si Eliseo le hubiera dicho que se subiera al árbol más grande o que construyera de los cedros del Líbano una mansión, él lo hubiera hecho. No hubiera importado el costo. Entonces, obviamente, era una simple petición. Así que él tenía que despojarse de sus quejas y refunfuños para poder sanar. Saben que a veces el asunto de que la relación en cómo nos llevamos en nuestra familia no sana es porque no hemos quitado esa situación de tener esa actitud de estar quejándonos y refunfuñando. Pero ya dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Vamos a buscarlo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Así me gusta que entre con dinero en la mano. Dice el versículo 2, dice Romanos capítulo 12, dice así la palabra de Dios. ¿Alguien lo puede leer en voz alta, por favor? Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros debemos entonces no conformarnos con estar quejándonos y refunfuñando. Yo tengo cuenta de Twitter, y Twitter es más de expresión, de escritura, de decir las cosas. Y siempre hay personas que se están quejando de todo. Si el presidente dice algo, se están quejando de eso. Si no ha llovido, se están quejando de que estamos destruyendo la tierra. Si llueve, no estamos preparados como ciudad para las inundaciones. Y quejándose de todo, de por qué amaneció, de por qué no amaneció, de por qué trajo... ¿Por qué se vistió de negro para ir al trabajo? Mejor se hubiera vestido de azul. Total, la gente expresa lo que quiere, pero la mayoría de esas expresiones son quejas y refunfuños de la vida. La gente allá afuera se la vive quejando. No sé si a ustedes les ha tocado platicar con personas que apenas están diciendo buenos días y ya se están quejando.
O a lo mejor ustedes mismos se encontrarán cuando se despiertan y dicen, ah, dormí mal, tengo un dolor de cuello. ¿Saben? La mayoría de las quejas que he escuchado, de las situaciones que he escuchado, no sé si ustedes han tomado una siesta en la tarde, pero por el calor o por algún ruido han sido interrumpidos de esa siesta. Cuando se despiertan de esa siesta, ¿cómo están? ¿Alegres? ¿O como que hay algo pesado de que primero se me acerque, le expreso toda mi ira y todo mi odio por las cosas que viví en la infancia? Hay a veces que así nosotros tenemos esa actitud. ¿Y por qué estás así? Es que me acabo de despertar. ¿Por qué te comportas así? Es que. Y lo único que hacemos es estar actuando de una manera con una actitud negativa. Y parece normal, ¿no? Parece normal. Pero la pregunta es, ¿no será que si nosotros vivimos una vida así, de estar quejando y refunfuñando, y si vemos que nuestros hijos se la pasan quejando y refunfuñando, ¿no será que en lugar de vivir una familia salva, es una familia que se está amoldando al pensamiento de este mundo? Bueno, la buena noticia es que nosotros de repente nos damos cuenta que las cosas no deben ser así. Esa es la buena noticia. ¿Por qué les digo esto? Porque a nuestros hijos les enseñamos a decir gracias. ¿Sí? Cuando alguien les da algo, le decimos, oye, dile gracias, gracias. Nosotros estábamos trabajando con la actitud de Rafita, porque Rafita cuando le van a dar un regalo, él emocionado recibe el regalo, pero cuando se da cuenta que es ropa, adivinen qué hace. Y gracias, se va. Y una detrás, ay, perdónelo. ¿Dónde lo compró? Ah, no hicimos eso. Ya, perdónelo, discúlpelo. Rafita, por favor, da gracias. Y él, pues, no cambia esa actitud. ¿Por qué razón? Porque él esperaba un juguete. De hecho, él no está pensando en que sí necesitaba esa camisa, sí necesitaba esos chorcitos, que la persona entre todo corazón. Simplemente él está con una actitud así. Pero realmente nosotros vamos avanzando bien. Les digo, todos estamos acá porque le estamos enseñando a nuestros hijos a tener la actitud de ser agradecidos, y esa actitud no la tiene el mundo. También les enseñamos a nuestros hijos a no pelear. Si la regla, por ejemplo, que le decimos a nuestros hijos, si alguien los insulta, si alguien se acerca para pegarlos, no se peleen con esa persona, sino que busquen al maestro o a alguien que pueda impartir justicia de una manera correcta. Y cuando se pelean le decimos, no debiste hacer eso.